El Salmo 85, 8, dice Dios, el salmista, es importante todo lo que está en la palabra. Dice, escucharé lo que hablará Jehová Dios, escucharé lo que hablará Jehová Dios, porque hablará paz a su pueblo y a sus santos, para que no se vuelvan a la locura. Y el Salmo 73, 16, nos dice el salmista, cuando pensé para saber esto, fue duro trabajo para mí. El trabajo más pesado que tiene el ser humano es pensar bien. Por eso dice Dios, escucharé lo que hablará Jehová Dios. Vamos al tema de hoy, está en el libro de Josué. Josué, capítulo 1, verso 8. Dios le dice a Josué estas palabras, nunca, pero nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, la Biblia, sino que de día y de noche, o sea, no hay espacio, termina el día, comienza la noche, termina la noche, comienza el día. De día y de noche meditarás en él. Meditar. ¿Qué dice? ¿Qué es lo que tengo que hacer? Nosotros estamos acostumbrados a meditar en lo que nos pasa, en todo lo malo. Meditarás de día y de noche en él para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, para que lo guardes y lo hagas y estés conforme a lo que en el libro está escrito. Cuando tú hagas eso, dice, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Mira el consejo que Dios le da a ese hombre. Y Hebreos 13:8 dice que Dios es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Es el mismo consejo que te da a ti y a mí. Que nunca se aparte de tu boca este libro de la ley. Jesús nos enseñó, hace rato hablábamos de Juan 14:10. Cuando Jesús hablaba con la gente o los discípulos de aquel entonces, él le decía, ¿no crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo, no os hablo por mi propia cuenta. Por eso es lo que acá se cumple, lo que le dijo Dios a Josué. Meditarás en él, nunca se apartará de tu boca la palabra de la ley. Y acá dice Jesús, dice, las palabras que yo hablo no las hablo por mi propia cuenta, dice, sino que el Padre que vive en mí, él hace la obra. Y bueno, Mateo 28:20 dice, yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. El que me recibe, recibe a mi Padre, recibe al Hijo y también al Espíritu Santo. O sea que estamos lo mismo que tenía Jesús. Jesús hacía lo que decía Dios a Josué, que nunca se aparten de su boca las palabras que está escrita en la Biblia. Nosotros como seres humanos, siempre, porque desde chiquitos nos hemos acostumbrado al sistema de este mundo de hablar por nuestra propia cuenta. Y todo es negativo. Tengo esto, me duele esto, me falta esto. Todo es contra de la verdad, en contra de todo aquello que es el bien tuyo. Siempre aceptamos que tengo enfermedad, tengo problema, tengo. Y todo eso sale por nuestra propia cuenta. Eso no es lo que está escrito. Eso no es lo que dice Dios. Dios nos dice, dame gracia en todo lo que te pasa, porque esta es mi voluntad para contigo. Y yo te llamé para que hagas mi voluntad, no la tuya, para que la sigas haciendo a tu manera. Y no es así, yo te di una vida nueva. Y esa vida nueva está, por eso te puse en un cuerpo nuevo, en una mente nueva, que es la mente de Cristo, para que ya no hables por tu propia cuenta. Mateo 10:20 decía, ustedes no son los que hablan, el Espíritu Santo habla a través de ustedes. Porque ya sabemos nosotros, y a veces nosotros no aceptamos ni nos convencemos que nuestros pensamientos, nuestras palabras son dañinas, no son buenas. Por eso decía el salmista, el Salmo 73, duro trabajo fue para mí pensar esto. Porque él pensaba, ¿cómo puede ser un hijo de Dios, que soy yo, decía él, que no tenga nada y aquellos impíos tienen todo, les sobra dinero, les sobra poder, les sobra bien, y yo acá, como hijo tuyo, no tengo nada? Y él dice, fue duro trabajo para mí pensar esto, hasta que comprendí el fin de ellos.
El fin de ellos era la muerte y el infierno, porque ni siquiera pudieron disfrutar todo el bien que dice que tuvieron en este mundo. Entonces él abrió los ojos cuando Dios le dijo, mira el final de ellos y mira el final tuyo. ¿Por qué protesta? Entonces él dice acá, fue un trabajo muy duro para mí pensar esto. Como sé que les pasa a muchos de ustedes. Están pasando por muchos problemas, muchas ansiedades, enfermedades y duro trabajo para pensar bien. No van a pensar que lo que están pasando ahora está bien. No, siempre la meditación está en lo que le está pasando. Grave error, porque tienes que meditar en lo que Dios dice, porque lo que Dios dice es la verdad y la única que te hará libre es la verdad, porque si tú usas la razón y me dirás, sí, tengo razón, tengo motivo, estoy enfermo, me duele esto, tengo los bolsillos vacíos, tengo deudas, ese sí, esos son todos los motivos que vos tienes y los motivos hacen manifestar tu razón, y tu razón es la que aumenta más el odio, la desesperación, la angustia y todas esas expresiones o emociones que te dominan a ti. Pero la verdad no es esa, porque Dios dice, conocerás la verdad y la verdad te hará libre. Y si usas la razón te va a alimentar más la desesperación por salir de los problemas, de la pobreza, de la enfermedad y cuantas cosas más, porque estás razonando, o sea que meditas en lo que te está pasando y no estás meditando en el libro de la ley, como Dios le dijo a Josué y nos dice a nosotros. Meditemos en la palabra de Dios, meditar lo que dice acá. Jesús también dijo en Juan 15:7, Él dice, si ustedes permanecen en mí, hermanos, si fueron llamados y si están en el cuerpo del Cristo, entonces tienen que permanecer en este nuevo cuerpo, en esta nueva vida, en esta nueva mentalidad en Cristo. Si permanecen en mí, van a permanecer también en mis palabras permanecerán en ustedes y pidan todo lo que quieran y os será hecho. Si permanecen en lo que dice la palabra de Dios, porque la palabra de Jesús es la Biblia. Y si yo permanezco en lo que ella me dice, por ejemplo, Filipenses 4:19, Dios suplirá todo lo que te hace falta. Y si te hace falta algo, entonces voy a meditar en lo que dice la palabra, no voy a meditar en lo que me está faltando. Y si tú meditas en lo que te está faltando, no vas a lograr nada, ni vas a conseguir nada. Al contrario, vas a alimentar más esa escasez. La vas a aumentar más. Porque eso es lo que hace la carne. Cuando la carne quiere manejar las cosas en este mundo, te va a ir mal. Por eso Dios puso un ejemplo en Lucas 15, donde habla del hijo pródigo. El hijo pródigo es el chico que le pidió todos los bienes, estaba en la carne, por ejemplo. Eso es cuando la carne le pide a Dios algo. Y él le dice, dame todos los bienes, que los voy a manejar yo. Entonces, puso ese ejemplo Dios para que nosotros no lo hagamos, para que no estemos más metidos en esa carne. Entonces Dios le dice, bueno muchacho, toma todo y se fue. ¿Y qué pasó él? Lo gastó, todo lo gastó. Y cuando le empezó a faltar todo, se dio cuenta en la condición en la que quedó, sin nada, con los chanchos. Ni los chanchos, fíjate, los chanchos tenían más valor que este ser humano, porque ni las algarrobas le daban para él. Y él volvió a la casa para decirle al Padre que había pecado contra el cielo y contra él. Contra el cielo porque cerró la ventana de los cielos. Él manejó su dinero, manejó su vida y le cerró porque Dios quería que le sobre y le abunde. Y él bajo su pretexto de él querer manejar su vida, bueno, está bien, ahí está, pero eso lo dejó escrito para que nosotros hoy, esta generación, no repita lo que hizo ese muchacho. Que dependamos del Padre, en la casa del Padre tenía todo, porque él meditó cuando le faltó todo, meditó en casa de mi Padre, cuando estaba yendo a la iglesia, cuando era fiel a la iglesia, fiel a la palabra, andaba bien. Pero maldita la hora que yo me dejé llevar por los deseos, por la meditación de que yo iba a poder manejar bien la salud, la economía, los bienes, y que yo iba a poder manejar todo, y estaba escuchándolo al enojo, a la amargura, a la tristeza, y me llevaron a estar como los chanchos. Como dice el proverbio, el perro vuelve al vómito y la chancha lavada vuelve a revolcarse de nuevo en el barro o en el ciénago. Hermano, aquí hay una gran enseñanza y es para que nos vaya bien, como Dios le dijo a Josué, para que te vaya bien. Pero tienes que pelear en este mundo con la palabra de Dios, no con hablar por tu propia cuenta. Cuando vos estás enojado, hablas por tu propia cuenta y le echas la culpa a todo el mundo. Alguien tiene que pagar. Alguien tiene que pagar
el desastre que es tu vida. Y eso no tiene que ser así. Las palabras que están escritas, le dijo Dios a Josué, tú vas a leer y vas a cumplir. Nunca se apartará de tu boca las palabras que están escritas en el libro de la ley. Él nos enseña. El Señor Jesús, cuando Él dijo, yo nunca hablé por mi propia cuenta, hermanos. Lo dijo Él. Yo todo lo que el Padre me dijo que hable, eso hablaba. Antes de hacer algo, yo le preguntaba, antes de elegir a los 11 apóstoles o a los 12, ¿Él qué hizo? Se fue al monte y toda la noche estuvo hablando con el Padre para que Él le diga quiénes iban a ser los que lo iban a acompañar en este mundo. Él hizo eso, oró al Padre toda la noche. Él no tomaba ninguna determinación. Él hacía lo que el Padre le decía. Por eso Dios le dice a Josué, Josué, vas a meditar de día y de noche en la palabra de Dios. Juan 15:4, ahí dice que debemos permanecer en Él y Él permanecerá, dice, en nosotros. O sea, es recíproco esto, hermano. Si yo permanezco en la palabra de Dios, la palabra de Dios va a permanecer en mi boca va a hablar la palabra de Dios. ¿Y quién contra la palabra de Dios que es viva y que es eficaz y que es cortante como espada de doble filo? Y que penetra y que discierne. Hermano, ella discierne las intenciones o las malas intenciones de los pensamientos de tu corazón que es duro, malo y perverso. Vos no te das cuenta de las intenciones que él tiene, que son malas. Empezás a pensar mal, ¿y cuál es la intención que tiene ese pensamiento? De ponerte el mal contra tu hermano, tu esposa, esposo, vecino, compañero, con cualquiera. Esas son las intenciones de los pensamientos de la carne, de hacer todo mal. Pero Dios dice que la palabra de Dios te va a defender de esas intenciones que tiene ese corazón. Debemos permanecer en la palabra de Dios y la palabra de Dios tiene que permanecer en nosotros. Permanecer en el mismo quiere decir es que es estar meditando en la palabra de Dios. ¿Cuándo voy a meditar? Cuando tenga algún problema, cuando tenga alguna necesidad, inmediatamente voy a meditar en lo que Dios dice. ¿Qué voy a hacer? Pero claro, nos hemos acostumbrado a hacer más grande el problema, a pensar en el porqué, a tratar de verle a dónde está el error. Y no lo vas a encontrar nunca. El error está en tu meditación. El error está en lo que tú estás pensando, que sabes que no tienes que estar pensando en eso, que tienes que meditar en el libro de la ley. Dios te deja, mire, Él nos deja, nos da todo, para que nosotros actuemos como Jesús. Si estamos en Él, debemos andar como Él anduvo. ¿Me entiende? Eso es lo que Dios quiere de ustedes. Él sabe los problemas que tiene. Ahora, Él permitió que lleguen esos problemas. ¿Para qué? Para que ustedes puedan resolverlo o actuar como Jesús y como dice la Biblia. ¿Quién es aquel que os podrá hacer daño si ustedes siguen el bien? Ese quién es como que los apunta con el dedo. ¿Quién es? ¿Quién te va a hacer daño si vos seguís la palabra mía? Nadie, absolutamente nadie te podrá hacer daño a ti. Por eso es que en Efesios 6:17, Él dice que nos tenemos que cuidar aquí, ponernos el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Todos sabemos que una espada que la usaban antes en la antigüedad es para defenderse. Y hay Dios el que dio, primero que me ponga el yelmo para que no entren pensamientos por lo que me está pasando o por las cosas que están sucediendo. El yelmo es el casco que nos ponemos hoy para andar en la moto o andar en un automóvil. Entiendo el casco que me va a proteger mi cabeza. Ahora, la espada es la palabra de Dios. Entonces, hermano, usala la palabra de Dios como una espada para defenderte de las palabras malas que hay en tu mente. Porque lo único que piensas en tu cabeza es todo malo, no hay nada bueno. No estás pensando bien. Y si por ahí pensas algo bien, se termina en algo mal. Porque así comienza la maldad del pensamiento. Te hace creer que sos justo y que estás por cometer o hacer o decidir algo que a vos te va a beneficiar. Y te vas a dar cuenta que vos mismo te lastimaste, te engañaste vos mismo, porque el pecado te engañó. Entonces, dice Dios que debemos meditar, le dice a Josué, meditate en este libro de Dios. ¿Qué meditar? Es pensar detenidamente cuando estoy frente a un problema. Inmediatamente, descanso, descanso.
empiezo a meditar detenidamente, empiezo a pensar con atención. No se ha muerto nadie para que suframos o para que te desesperes por una enfermedad o por lo que sea. Medita con atención, pensá con mucho cuidado. Y esto solo haces en la quietud de tu alma. Pensá con mucho cuidado y toma la palabra de Dios como una espada. ¿Para qué? Para defenderte. Entonces, nomás meditar en la palabra de Dios. Y si no te acuerdas, el Espíritu Santo está para ayudarte, para guiarte a toda la verdad. Decir, el Espíritu Santo, guíame, dígame, ¿cómo salgo de esta? Vas a ver qué sencillo, ¿cómo salgo de esta? No te desesperes. Sé que es difícil, por eso es un trabajo. Hemos dicho que el Salmo 73 dice, duro trabajo es pensar bien. Sí, mire, hermano, a mí me pasa y me pasaba constantemente. Yo pensaba mal siempre, de las desgracias, de las enfermedades, de cualquier cosa. Pero aprendí primero a cuidarme de mí mismo, como dice Jesús, cuídate de ti mismo, a negarme a mí mismo. Aprendí que en mi mente vieja está justamente los pensamientos malos. No hay nada bueno, ahí no hay salida, ahí no hay solución. En la meditación de la mente vieja solo hay miedo, desgracia, malos pensamientos, odio, rencor, amargura y cuantas cosas más. Por eso la palabra de Dios, repito, Hebreos 4:12, dicen que es viva, o sea, tiene vida. Esta vez, si ustedes no le dan vida, entonces ustedes tienen letra. A la palabra de Dios para ustedes puede ser una letra, una noticia, pero no te sirve de nada que tú conozcas la Biblia si no le das la vida a lo que ella dice. No te sirve de nada, hermano. Tienes que utilizarla porque ella es eficaz. Ella te va a ayudar. Esa es la principal meditación. Meditar en lo que la palabra de Dios dice. Porque toda reacción y decisión se basa justamente en meditar la palabra de Dios. No en la anterior meditación que teníamos antes de conocer la verdad. Hermano, si no estás conociendo la verdad, entiende, la palabra de Dios, en primer lugar, ¿qué hace? Es liberarte. Te libera de esa aflicción que estás teniendo por el problema que repentinamente llegó a tu casa, a tu vida, a tu hogar, a tu matrimonio, a tu familia. Entonces, no, lo primero que tienes que hacer es meditar en la palabra. Por eso es importante vivir en el Espíritu, andar en el Espíritu. Andar en el Espíritu quiere decir gozo, paz, ando con mansedumbre, con templanza, dominio propio, no hago nada indebido, no busco lo mío, no me irrito, no me enojo, todo lo creo, todo lo puedo, que es también la definición del amor de Dios que está en Corintios. Esa palabra del amor, la definición. Entonces, hermanos, conociendo estos dos cuadros de mi vida, si pienso con la mente mía, carnal, todo está mal. Pero si medito en la palabra de Dios, esta meditación me va a dar otro tipo de reacción. Inmediatamente voy a sentir la tranquilidad, justamente que es lo que dice Juan 8:32, conocerás la verdad y la verdad te hará libre. Por eso Jesús dijo en Juan 14:6, yo soy el camino. Hermano, no tomen nuestro camino, el camino que antes tenían de enojarse, amargarse, tener miedo. Hermano, ¿por qué van a hacer eso? Recuerden Isaías 57:11, Dios les dice y les va a decir, ¿por qué te asustaste? ¿Y por qué temiste que te vas a quedar sin plata, sin salud, sin la casa, sin el trabajo? ¿Por qué te asustaste si yo soy el que te llame y yo soy el que te cuido y estoy viviendo contigo para hacer que se cumpla todo lo que yo quiero? Pero claro, no puedo cumplir, dice Dios, nada, porque tú estás metido en el medio. Porque tú no quieres morir, porque tú quieres andar, bajarte de la cruz y seguirme, así no. Tu viejo hombre tiene que estar clavado en la cruz, no lo bajes. De cualquier manera el diablo quiere bajarlo, porque es a él el que lo usa, a ese viejo hombre. A él lo maltrata, él es el sirviente del diablo, porque la mente humana la maneja él, la contaminó en Génesis. Y si está crucificada ese cuerpo, esa mente, no la va a poder usar, porque a la nueva criatura que ya tiene dentro de vida, él no se puede meter ahí. Porque ahí está Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, ¿qué se va a meter ahí?
Él sabe quién sos vos. Por eso dice Dios, sometete a Dios, resistirle al diablo. Ahí en la cruz, resistirle. Resistirle, ahí no me voy a bajar. No me vas a convencer. Pero me vas a dar razones 1000 para bajarme. No, motivos 1000. No me voy a bajar. Yo creo que mediten. Jesús tenía motivo cuando estaba muriendo en la cruz del Calvario para enojarse, para pedir que Dios los mate a todos los que lo estaban destruyendo. Ahí estaban los que le pegaron, los que lo clavaron, los que se le burlaron. Estaban todos. Tenía motivo suficiente. Pero él sabe lo que dijo: Padre, perdónalo. Ellos no saben lo que hacen. Estaba viendo a un alma que no estaba programada para hacer lo que el pecado les estaba diciendo. Pablo en Romanos 6, el 12 dice: no le sirvan más al pecado. Entonces no son ustedes los malos, no son, el ser humano no es el asesino, el criminal, el vicioso. No, hermano, es el pecado que está dentro del ser humano. Jesús entonces nos da el ejemplo para que no nos juzguemos. Por eso Zacarías dice: no pienses mal de tu hermano o de tu hermana. No pienses mal ni del prójimo. ¿Entiendes? Porque no son ellos los malos. No lo tengas por malo. No lo tengas por esto, por aquello. Entenderlo a Cristo. Jesús decía él: ¿por qué no haya lugar mi palabra en el corazón de ustedes? ¿Por qué no entienden mi lenguaje? Yo les hablo en tu propio idioma. No pienses mal. Hay alguien dentro de esa naturaleza que está para siempre. Por eso él quiso que la cruz sea el lugar, el destino final de la vieja naturaleza. Entonces el diablo necesita que tú te bajes de ahí para que te pueda él lastimar. Ahora, si yo estoy en la nueva, voy a andar defendiéndome con esta espada, que es la palabra de Dios. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Cuando me siento débil, entonces soy fuerte. Porque Dios me está haciendo fuerte por lo que Él está dejándome escrito. Y Él me está guiando al conocimiento de la verdad. ¿Y quién es aquel que pueda hacerte daño si vos seguís el bien? ¿Qué es esto? Hermano, es real. Es real como la vida y la muerte es real. La palabra de Dios es real. Entonces, tenés que vivir la realidad. La realidad es esta. Lo otro no es realidad, no es real la vida que llevas de necesidad. Esa vida no es real. Dios dice que no te preocupes por la comida, bebida, por la salud, por nada. ¿Me entiendes? Eso lo tienes que hacer. Tiene que ser una realidad en tu vida y no lo estás haciendo. Estás haciendo realidad aquello que no es para vos. ¿Me entiendes? Estás haciendo realidad lo que el diablo quiere para ti: matar, robar y destruir. Y eso es lo que está haciendo realidad en tu vida. No, hermano, basta. Basta. Si sos cristiano, si sos creyente, entonces viví y actúa como un creyente. Un creyente cree todo lo que está escrito. Hacer realidad en tu vida la palabra de Dios. Pero te va a costar. Por eso es un duro trabajo. Pensar bien. Hay que trabajar. Por eso Dios le dice a Jesús: nunca se aparte de tu boca este libro de la ley, sino que medita en él de día y de noche, para que guardes y hagas que esa palabra se cumpla, conforme a todo lo que en él está escrito. Porque entonces, no antes, cuando hables por tu propia cuenta, cuando digas de esta no salgo, de esta no puedo, cuando hables lo que hables, Dios más te dijo, como para darte un chirlo: por tus palabras te voy a juzgar y por tus palabras te voy a justificar. ¿Entiendes? Voy a hacerte justo por tus palabras. Entonces, cuidado con lo que hablas. Cuidado cuando hablas por tu propia cuenta. Y sabes cuando estás hablando con tu propia cuenta, porque tu propia cuenta, cuando hablas, es porque el enojo te está mandando a tirar con... ¿Se acuerda Santiago 3 de la lengua? La lengua es un veneno mortal. Y no estás cuidando esa lengua. Por eso te va a ir todo mal. Pero acá dice: cuando tú medites en mi palabra, entonces, dice Dios, harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Hermano, todo te saldrá bien. Y dice el 9, mira que te mando, le dice Dios. Mira que te mando a que te esfuerces. Por eso el salmista decía: duro trabajo fue para mí, un esfuerzo. Y te tienes que esforzar, hermano. Es una guerra. Y si no hay guerra, no hay victoria. El Romanos 8:37 dice:
ante todas esas cosas que están en tu mente, que son pensamientos, ante todos esos pensamientos negativos que te meten en problemas, que te traen problemas, vas a ser más que vencedor, más que vencedor. Si tú me haces caso, si tú te esfuerzas y seas valiente. Dos cosas. Te mando, dice Dios, que te esfuerces y que seas valiente. Ahora, ¿por qué dice Él? Porque yo estaré contigo donde quieras que vaya. Yo estaré contigo. ¿Y quién te podrá hacer daño si vos estás con Él? Y acá Él se compromete, Dios, con Josué. Yo voy a estar contigo donde quiera que vaya. O sea, usted tiene libertad para decidir y hacer lo que quieran. Dios va con ustedes. ¿A dónde van ustedes? Dios va contigo. ¿Vas a buscar un trabajo que no tienes trabajo? Anda con Él. Él es el dueño del trabajo. Él te va a abrir las puertas. Porque Dios dice que Él abre las puertas y nadie las cierra. Y Él dice, yo cierro las puertas y nadie las abra. Entonces, yo voy con Él. Porque a Josué le dijo, yo estoy contigo. Y Jesús dijo también, yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Entonces, eso tengo que meditar y tengo que creer y vivir eso. Pero tengo que trabajar. Por eso Dios le dice, te mando que te esfuerces, Josué. Van a venir muchos problemas que te van a hacer pensar anteriormente, pero acordate, yo estoy contigo. Medita, si yo te mandé a que tomes esa tierra, tómala. Haga lo que haga, esté quien esté, a vos no te interesa a quien esté. Te vas y tomas esa tierra. Yo tengo mi nieto que él habla de Goliat y David. 40 días ese gigante hablando mal contra el pueblo de Dios. Y vino este muchachito y los tenía por las palabras que decía este gigante, los tenía dominado al pueblo de Israel. Y viene este muchachito, David, y dice, ¿quién es ese incircunciso? Que viene a blasfemar el nombre del Señor. Y nadie le creía que él podía hacerle daño a ese hombre. Y él dijo, sí, yo le haré, y buscó 5 piedras. La historia dice que había 5 gigantes. Y agarró una sola piedra, bastó para pegarle a ese gigante, y con su misma espada, o sea, con su misma palabra, que él decía que le iba a cortar la cabeza a los judíos, él se la cortó a ese gigante. Porque Dios estaba conmigo. ¿Y qué dijo él? ¿De dónde sacó esa fuerza? Él meditó. ¿Sabe qué meditó? Dice, yo cuido las ovejas de mi padre. Y cuando venía un león, imagínense un león, yo lo agarraba y lo despedazaba con las manos. Y lo último que maté fue un oso. Un oso que vino a arrebatarme una ovejita. Y fui y lo destrocé a ese oso en 1000 pedazos. Dios estaba con él. ¿Entiendes? ¿Cuántos problemas no saliste vos? ¿De cuántos? Y no te das cuenta que Dios está contigo. ¿No te das cuenta que Él te sacó de esa aflicción, de ese problema? Y sigues dudando de Él. No lo hagas más, por favor. Él dice, te mando que te esfuerces, que seas valiente, que no temas. No le tengas miedo a nada. Fue lo primero que le puso el diablo a Adán, el miedo. Cuando, ¿dónde estás? Tú le dice Dios, me escondí porque tuve miedo. ¿Y quién te enseñó a tener miedo? Ese árbol, comiste del árbol que te dije que no comas. De ahí nace el miedo, de ese conocimiento del diablo. Tuve miedo, por eso dice Dios, yo estaré contigo, le dice, te mando que te esfuerces, que no tengas temor a nada ni a nadie, ni desmayes. La palabra desmayar es cuando una persona se desmaya, vos le pegas así la cara para que se despierte, que reaccione. Y vos le preguntás, o el médico, el que sea, le pregunta para ver si está consciente, ¿cómo se llama? ¿Y dónde vivís? ¿Quién es tu familia? Entonces, está consciente. Bueno, acá nosotros, no desmayes, que decir, no te olvides de la palabra de Dios, no te olvides de lo que yo te dije. Eso quiere decir no desmayar.
No te olvides quién soy yo, quién sos vos, que yo estoy contigo todos los días. Entonces dice, no temas ni te olvides que yo, Jehová tu Dios, estaré contigo donde quiera que tú vayas. Y yo creo que muchos en la iglesia están desmayados. Están desmayados porque se han olvidado de que Dios está con ustedes. Se han olvidado de meditar en la palabra de Dios. O sea que el tema principal acá de este mensaje es meditar. Porque la meditación es la que te hace reaccionar, te hace tomar decisiones en lo que tú estás meditando. Hermanos, si meditas en la palabra de Dios, todo va a ser bueno. En hebreo significa imaginar lo bueno, meditar. Los hebreos dice, en vez de meditar, dice, imagina lo bueno que va a pasar con lo malo que te está pasando. Imagina lo bueno que te va a pasar con lo malo que te está pasando. ¿Cuándo? Cuando tú escuches la voz de Dios, que Él te dice que tienes tú la mente de Cristo, 1 Corintios 2:16. Entonces medita con esa mente, o sea, medita porque la mente de Cristo es la Biblia, la mente de Cristo es la palabra de Dios. Entonces también vas a tomar la espada, no te olvides, hermano. Si eres obediente, vas a empezar a tomar la espada, que es la palabra de Dios, para defenderte, porque cada día viene con su propio mal. Todos los días se van a enfrentar a algo malo. Jesús dijo, en el mundo van a tener muchas aflicciones, pero Él añade otra palabra, confíen en mí, mediten en mí. ¿Por qué? Porque yo estoy con ustedes y además los enemigos de ustedes ya fueron vencidos. Lucas 1:74, ahí dice, ya nuestros enemigos fueron vencidos. Todos, no tenés enemigos. El único enemigo que también fue vencido, pero que tú no quieres aceptar, eres tú mismo. Lucas 1:74. Ya dice, fuimos librados de nuestros enemigos y sin temor le tenemos que servir a Dios. Antes, Romanos 6:6, le servíamos al pecado con el temor. Ya no. Ahora sin temor le vamos a servir a Dios. Hermano, antes le servíamos al pecado con miedo, con desgracia, con sufrimiento, con angustia. Ahora ya no. Ahora sin temor le vamos a servir a quien, a el Señor, que Él quiere que nosotros seamos prósperos en todas las cosas y quiere que tengamos salud. Si tú tienes entonces, meditas con la mente de Cristo, todo te va a ir bien, hermano. Todo. Vas a salir de cualquier problema que tú tengas. Dios te vuelve a decir, Él te pide que meditemos con su palabra todo lo que nos pasa, porque meditar en su palabra afecta la mente, la actitud, la reacción. Eso es lo que tenemos que hacer. Lo único que le va a afectar a tu mente y te va a sacar de ese miedo, de ese temor, es la meditación en la palabra de Dios. Meditar en su palabra, ella te va a ayudar. Por ejemplo, Romanos 8:28. Romanos 8:28, medita en esto cuando esté ante el problema. Dice, quizás que a los que aman a Dios, solamente a los que aman a Dios. Y vos vas a ver si lo amas a Dios por sobre todas las cosas. Y las cosas está diciendo sobre el mal que crees que te estás pasando, por el dolor que estás pasando. Si tú lo amas a Dios por sobre todas las cosas, estas cosas te van a ayudar para bien, dice. Te van a ayudar para bien. Esa es la meditación. Los que aman a Dios, todas las cosas que le pasan lo ayudan para bien. Y claro, nosotros meditamos lo mal que nos está pasando. Pero si tú meditas en esta palabra, entonces esto malo seguramente es para mi bien, porque Dios lo dice. Y te mantienes ahí. Y vas a ver después cómo vas a ver el bien que Dios te ha dicho. En 1 Tesalónica, en el capítulo 5 y en el verso 18, Dios te dice que le des gracia. Dale gracias a Dios en todo. Ahora, yo no sé si tú le das gracias cuando te pasa algo o estás necesitado de dinero, de salud. No sé si le das gracias, pero acá dice da gracia en todo.
Y dice, esta es la voluntad de Dios para con ustedes, pero ser en Cristo Jesús. Porque si estoy en la carne, en mi naturaleza humana, no es la voluntad de Dios que tú te quieras separar de tu esposa, por ejemplo, o que tu esposa se quiera separar de tu esposo. No es la voluntad de Dios que vos vayas a tener una deuda aquí, otra deuda allá y otra deuda y te llena de deuda. Esa no es la voluntad de Dios. Si sabes que ganas 10 pesos, ¿por qué vas a gastar todos los meses 30 pesos? Esa no es la voluntad de Dios. No diga que es la voluntad de Dios. Si andas peleando, discutiendo, ¿vos crees que Dios está contigo? Imposible. Esa no es la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es otra. Por eso dice, dame gracia en todo, pero si estoy en Cristo. Y cuando tú estás en Cristo, vas a usar la mente de Cristo y vas a ver de otra manera las cosas que están sucediendo. Y sabes que todo es para tu bien. Da gracia en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con nosotros, dice la Biblia, en Cristo Jesús. Pero si estamos siendo afectados por las cosas que nos suceden, todos los días, hermanos, te van a suceder cosas, es porque no estamos meditando en la palabra de Dios. Te repito, si te está afectando lo que te está pasando ahora, es porque no estás meditando en la palabra de Dios. Hermano, ahí tenés el resultado. Si estás mal, te está afectando lo que te está pasando, es porque no estás meditando en lo que Dios dice. ¿Me entiendes? Todo lo que te afecta es porque tú no meditas en la palabra de Dios. ¿Tienes problemas? Yo tengo problemas. Todos tenemos problemas, pero tenemos que meditar en la palabra de Dios. Porque si no, nos va a afectar el problema o las circunstancias en las que estamos pasando. Y eso ustedes no lo pueden permitir. Tenemos que observar lo que Dios nos dice. Por eso dice el salmo que hemos leído, escucharé lo que hablará Dios para que yo no me vuelva a la locura. La palabra de Dios te va a traer éxito. Siempre. Nunca vas a ser vencido. Pero como Josué, que nunca se aparte de tu boca. Repito, Jesús lo cumplió. Nunca hablo por mi propia cuenta. ¿Es un trabajo? Sí. Y pesado. Pero si ustedes no lo intentan, se van a ir de este mundo fracasados. No van a ir de victoria en victoria. Hermano, Dios no miente. Dios quiere que tú seas como Cristo, porque sos Cristo, porque vivís en el cuerpo de Cristo y Él es la cabeza tuya. Y cuando tú quieres agarrar tu cabeza como tu líder, como tu guía, te va a ir mal. Porque nosotros tenemos que dejarnos guiar por la verdad y la verdad es Cristo. Siempre observa lo que Dios te dice de día y de noche para que tengas éxito. Filipenses 4:19, acordate que ahí te dice Dios, yo voy a suplir todas tus necesidades y con eso me basta. ¿Qué necesitas? ¿Pagar las deudas? Yo lo voy a suplir. ¿Qué necesitas? Salud, yo voy a suplir. ¿Qué más necesitas? Está, hermano, con ese solo texto. ¿Te falta trabajo? Yo te lo voy a dar. ¿Estás con problemas? Yo te lo voy a dar. Por ejemplo, ahí cuando dice el Pedro 2:24, que por mi llaga tú fuiste sanado. Yo medito en eso cuando estoy enfermo. Y si yo tengo la palabra de Dios en mi boca, entonces me voy de Pedro, me voy a Mateo, de capítulo 8:17, que ahí dice estas palabras, para que se cumpla lo dicho, porque Dios quiere que también ahora en tu vida se cumpla lo dicho por el profeta Isaías. Él mismo, Jesús, tomó nuestras enfermedades y llevó nuestras dolencias. Ayer me gozaba con mi cuñado que tuvo un accidente el otro día y él le decía al Señor, y hace poco que es cristiano él, Señor, llévate los dolores, no quiero doler porque le tenían que operar acá y ponerle unas planchuelas, unas cositas, unos fierritos ahí. Bueno, y él decía, no quiero, y el médico le decía, no vas a vomitar, trata de no vomitar. Entonces él le habló y Señor, llévate este dolor, no quiero sentir nada, no quiero vomitar. Y así se fue hasta que lo anestesiaron. Y cuando volvió, cuando yo lo hablé después, él me dice, no siento nada, no sentí dolor, no siento nada, no vomité, ningún momento estuve tan, no sé, como si nada, no tengo dolor, no tengo nada.
Casi 5 horas duró la operación. Pero no sentía dolor. Y no siente dolor, estoy bien. Porque él meditó en la palabra, él le dijo, Señor, llévate tú, quítame, agarra todos los dolores que me vengan, agárralo tú. Y así fue, y ahí se cumplió Mateo 8:17, que dice, él tomó nuestra enfermedad y se llevó nuestros dolores. Mire, tal vez sin saberlo, pero sí conociendo en el poder de él, que él podía llevarse ese dolor, lo hizo. Y ese es el testimonio. Y después le voy a decir que le dé el testimonio a ustedes. No sintió absolutamente nada. Y yo le decía, en verdad no sentí nada. Nada, nada. Estuvo casi 4 o 5 horas ahí en la operación, pero él... Y cada rato me lo repetía. Yo le dije que se lleve los dolores. No quiero sentir dolor, yo no quiero. Y fue así. Él cumplió Mateo 8:17, lo que decía el profeta. Él se llevó nuestros dolores, nuestras dolencias. Hermano, es verdad y es real. Dios acá le da a Josué una orden y te la da a ti también. En el verso 9 de Josué. Mira, le dice Dios, lo que te pasa, mira, pero mírame a mí primero. Mira que te mando. Te está dando una orden, te está mandando Dios a hacer algo que depende de ti. Depende de tu esfuerzo, de tu meditación y de tu obediencia. Mira que te mando que te esfuerces. Hemos dicho, el Salmo 73:16, duro trabajo fue pensar bien. Te mando que te esfuerces, que seas valiente. En Timoteo Dios le dice, mira, yo también para ayudarte, no te voy a dar un espíritu de cobardía, sino te voy a dar un espíritu de poder, de amor y de dominio propio. Vamos a ser el poder también para dominarte vos mismo. Porque, te repito, el diablo quiere bajarte de la cruz. Y ahí el único que lo puede dominar el diablo es al que está en la cruz. Si lo te bajas, tu vida va a ser como el diablo quiere. Te roba, te mata y te destruye. Pero si estás en la cruz, no puede dañarte. Vas a cumplir lo que dice Tesalónicas 5:16. Vas a vivir en Cristo siempre gozoso, porque Él va a suplir tus necesidades, Él te va a dar todo, Él te va a cuidar tu salida, tu entrada, Él no va a dejar que el diablo no te toque, porque sos un hijo de Él, y ni el diablo ni nada te va a alcanzar a ti, vas a vivir como Él quiere que vivas, próspero, con salud y siempre gozoso. En el verso 5 le dice Dios en Josué 1:5, y ya cerrándole para nosotros, nadie te podrá hacer frente, Josué, y a ustedes. Hemos leído Lucas 1:74. Ya fuiste librado de todos tus enemigos. Y acá lo confirma. Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. O sea que tú eres más que ganador y vencedor. Nadie. Estamos hablando de las cosas que nos suceden. No estamos hablando de otras personas que van a venir a vencerte. No hay diablo, no hay enfermedad, no hay pobreza, no hay miseria, no hay desgracia, no hay nada de eso que te puedan hacer daño. Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré ni te desampararé. Es lo mismo que dice el libro de Hebreos, capítulo 13, verso 5. Esto está en el Antiguo y en el Nuevo sigue existiendo lo mismo. Entonces, si yo medito en esta palabra, ¿a quién le vas a tener miedo si Dios está contigo? ¿Quién aquel es aquel que pueda hacer daño si ustedes siguen el bien? Hermano, esta es la verdad que los hace libres. Y usted ha visto, el tiempo se está achicando. El tiempo en el mundo se está casi terminando. Bueno, y para nosotros también. Aunque nosotros no vamos a vivir lo que está escrito, lo que va a venir a este mundo. Tal vez nuestros nietos o bisnietos puedan vivir. Porque nosotros, conociendo esto, nos vamos a ir, pero sabiendo que dejamos un lugar para que los hijos, los nietos, puedan seguir meditando en la palabra de Dios. O sea, yo siempre tengo que meditar
La palabra meditar justamente es en la quietud de ese problema, quédate quieto. Anda a un rincón, o si no hay un rincón en tu mente, ponete adentro tuyo y empieza a meditar. Y si no te acuerdas, pedile al Espíritu Santo que Él te recuerde qué está pasando. Medita porque lo primero que vas a hacer cuando te enfrentas a un problema es sentirte mal, ponerte mal. Vos medita, ¿qué es lo malo que estoy haciendo? Por ahorita piensa, ¿por qué no creo que Dios me puede bendecir? O sea, que Dios me puede sacar de esto. ¿Por qué no creo que Dios lo que me dice es para ayudarme? Hermano, y nomás en el acto tu meditación tiene que ser la que Dios dice. Dios quiere que tú confíes en Él y que seas más que vencedor y que seas próspero y que tengas la victoria que Cristo ya te dio a ti. Si sos cristiano, entonces tenés que tener una vida muy diferente a la vida que tenías antes. Una forma muy diferente de ver las cosas también, como las veías antes. Si eres un cristiano, ahora vas a ver las mismas cosas que las veías antes, sin solución, negativa. Ahora las vas a ver con otra manera. Que todo lo puedo con Cristo, que sí hay salida, que sí se puede. Al que cree, todo le es posible. Aquello invisible, con la palabra de Dios, la voy a hacer visible. El cristiano que está lleno de esta palabra de Dios, hermano, lleno de la palabra de Dios, no ve, hermano, no ve lo que está pasando y cuántas cosas estamos pasando. El verdadero cristiano, él va a ver lo que va a pasar cuando uses la palabra, la espada de Dios. ¿Entiendes? Ustedes tienen que ver lo que va a pasar. O sea, no miremos cómo se está comportando el otro cuando estés en problemas. Mira cómo te estás comportando vos en medio de ese problema. A vos no te interesa cómo se comporta el otro. A vos te interesa cómo te estás comportando vos en ese mismo momento que estás siendo atacado por cualquier problema. Hermano, el verdadero cristiano, el que medita en la palabra de Dios, nunca anticipa lo que va a ocurrir. Nunca. Siempre le está anticipando. Si estoy en la palabra de Dios, voy a anticipar lo bueno que ocurrirá. Si en mi boca está la palabra de Dios. Si en mi boca no está la palabra de Dios, voy a anunciar lo malo que me va a pasar.